De left join para aprender su uso y su concepto. Lo que hace el left join en resumidas cuentas es combinar dos tablas y se asegura de que todas las filas de la tabla de la izquierda aparezcan en el resultado aunque no tengan coincidencia en la tabla. Ese es el concepto puro y vamos a ver un ejemplo donde vamos a combinar los datos. Está la tabla izquierda, productoras, que sería una tabla que la podemos ver aquí en nuestra base de datos, una tabla con productoras de películas o de series, que en este caso son series, y aquí tenemos una tabla con series. La que vamos a combinar es porque en el ejercicio nos indica que verifiquemos cuántas series tiene cada productora, sean ceros o sean muchas que tengan. Aquí vamos a ver cuáles tienen y no tienen series en nuestra base de datos. Así que vamos a ver de una vez esto en la consola. Ahí puedes ver la estructura del query y vemos que aquí tenemos nuestra tabla donde vemos lo más importante, y es que aunque el estudio Glibby no tenga series en nuestra base de datos, él nos las muestra una vez o no nos las muestra y vemos que es cero series que tiene hechas, pero vemos también como Cartoon Network tiene 3, que sí sería que cumple la condición. Ahora vamos a ver cómo llegamos a este resultado y cuál es el ejercicio. Este es el código que vamos a ver, así que lo borramos porque vamos a explicarlo desde cero. Lo primero, el concepto ya te lo dije, pero aquí tenemos un concepto un poquito más, por decirlo de esta forma, más completo. Ya, empecemos a leer. Un left join es una operación que combina dos tablas. Su propósito principal es incluir todos los datos de la tabla principal, que se va a denominar izquierda, y los datos coincidentes de la tabla secundaria, que va a ser llamada derecha, la tabla de la derecha. Si no hay coincidencia, igual se incluye los datos de la izquierda y los datos de la derecha aparecen como nulos. En este caso apareció 0, no como null. Ahora, ¿para qué se utiliza esto? Que es una pregunta muy común y muy importante. Bueno, hay muchos casos. El primero es para identificar datos faltantes. El segundo es para mantener la integridad del universo de la base de datos. Y el tercero es evitar sesgos en los análisis. Cualquiera de estas lo puedes utilizar para usar tu left join. Podrías tener un caso de esto, lo puedes utilizar. Ahora vamos con lo divertido, que es el ejercicio. El ejercicio es muy dinámico porque quiero como que interpretar o tener un entorno como si fuera de análisis de datos. Digamos que una empresa de streaming desea analizar la participación de sus productoras asociadas en la creación de series animadas. Para ello cuenta con dos tablas: productoras que tiene información como nombre, país de origen, y otra tabla con las series animadas que almacena el título, año de estreno y la productora que la realizó. Y como nosotros somos, entre comillas, el analista de datos, se nos solicita generar una consulta de SQL que devuelva el nombre de cada productora, su país de origen y la cantidad total de series animadas que ha producido. Es importante que el resultado incluya también a las productoras que aún no han producido ninguna serie, mostrando un conteo de 0 en esos casos, como vimos en el ejemplo principal, que era Studio Glibby, que tiene 0 series en nuestra base de datos. Vamos a echarle un vistazo a la base de datos. Vemos que tenemos productoras y la información de país de origen y un ID productora que va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque esos también están en la tabla de las series, donde tenemos series como Phineas y Ferb, Gravity Falls, Hora de Aventura, y tenemos el año de estreno y sobre todo tenemos el ID de la productora. O sea, Disney equivale a un número, Cartoon Network a otro número y así sucesivamente. Si vemos aquí, vemos un dato null que ya lo vamos a utilizar más adelante. Ahora empecemos. Para solucionar el ejercicio que plantea este video, lo primero que vamos a hacer es importar dos librerías: SQLite para obviamente usar SQL y Pandas para visualizar esto en un data frame. El resultado lo vamos a ver en un data frame, para eso importamos Pandas. Ahora, lo otro que vamos a hacer es crear la conexión entre este documento y las bases de datos. Entonces ponemos un nombre cualquiera, yo lo voy a denominar conexión porque es el mejor nombre para eso es conexión. Coloco la librería, coloco un punto, pongo connect y dentro de dos paréntesis, entre dos comillas dobles, coloco el título de la base de datos. Y ahora sí viene la query. Para la query podemos poner un nombre que se llame query, ponemos query, ponemos 6 comillas doble en total, y dentro de esas 6 comillas dobles ahora sí vamos a escribir nuestro query. Lo primero es seleccionar los datos, seleccionamos y vamos a dar un tab y un espacio. Vamos a colocar una P para indicarle la base de datos. Entonces, bueno, la base de datos concretamente no, en verdad es la tabla. La P va a identificar la primera tabla que tenemos en nuestra base de datos. Como productora va a ser los primeros datos que vamos a seleccionar y va a ser nuestra tabla izquierda. La vamos a denominar con la letra P para no confundirnos y tener un código más sencillo. Entonces, como te decía, la P va a significar la tabla
productoras de nuestra base de datos series. Entonces colocamos P, un punto, y vamos a colocar el dato que vamos a seleccionar. En este caso va a ser el nombre. Ese es el que vamos a seleccionar. Y a esto lo vamos a cambiar el nombre y la vamos a denominar la P de productora, que sería seleccionando el nombre, que será obviamente la productora. Entonces a esto le vamos a poner que le vamos a indicar el nombre como as productora. Y listo. ¿Qué sería esto concretamente? Sencillo. El nombre, que sería esta columna de Disney Cartoon Network, pasa a denominarse productora. Más nada. Y la seleccionamos de esta forma. Y aquí es lo mismo. El otro dato punto, que sería la P, y ponemos un punto. La P sería de productora. Y aquí vamos a seleccionar país de origen. Ponemos origen, que sería otro dato. A esto lo vamos a denominar sencillamente como país, en mayúscula la P, país, y ponemos una coma y seguimos. Lo que viene aquí es mucho más interesante. Como nosotros vamos a contar cuántas series tiene una productora, vemos que las contamos, con count las contamos. Ponemos count y abrimos dos paréntesis. ¿Y qué vamos a contar? Vamos a contar de otra tabla de nuestra base de datos las series. Y como esto se va a tener que agrupar tarde o temprano, no nos preocupamos, simplemente colocamos cómo identificar cada serie. Por el nombre sería buena opción, pero hay una columna mucho más específica para nosotros identificar el número de cada serie o cada serie individualmente, que sería el ID de la serie. Así que vemos que el nombre de nuestra tabla es series, la vamos a denominar como S, y vamos a seleccionar el dato de ID serie. Así que nos colocamos aquí, colocamos S para identificar la tabla de la serie, un punto, y colocamos la columna con el nombre del dato que queramos seleccionar, que sería ID serie. Y listo, eso es lo que me va a contar. Él me va a contar cada ID, que sería un número individual, por cada serie. Eso va a equivaler a cada serie, a la cantidad de series. Entonces, como nosotros queremos ver eso más bonito, con un nombre más bacano, más chévere, le vamos a poner as para denominar eso cantidad de series. Y listo, series. Y ya, ese sería el nuevo nombre que va a tener. Después de colocar eso, que van a ser los únicos datos que vamos a seleccionar, vamos a indicarle cuál va a ser la tabla que nos va a traer por default, a la cual, porque estamos utilizando un left join, la vamos a denominar la tabla izquierda. Esa va a ser la tabla de productoras. Y la vamos a denominar, aquí le indicamos que la tabla productoras pasa a llamarse P, sin necesidad de colocar las, porque aquí ya el SQL ya sabe que nos estamos llamando de ese nombre, o sea, ya lo entiende. Y ahora sí, viene el left join. Y te digo, el left join sirve para traer datos de otra tabla a nuestra tabla izquierda. Los datos que no aparezcan van a aparecer incompletos y los datos que sí van a aparecer completos. Ya lo vamos a ver. Entonces, en nuestro left join vamos a unir los datos de dónde. Bueno, primero que todo, ya aquí por default sabemos que nuestra tabla izquierda es la productora. Entonces nosotros vamos a poner en el left join de dónde vamos a sacar los otros datos que va a complementar a nuestra tabla izquierda. En ese caso sería nuestra tabla de series. Entonces colocamos series animadas, que es el nombre de la tabla de nuestras series, y eso también va a tener una reducción de nombre, que en vez de llamar la serie animada se va a llamar S, y listo. Ahora ya aquí le especificamos de dónde va a traer los datos para complementar a nuestra tabla, que sería la productora P. Ahora, para especificar eso de forma correcta, debemos colocar un on para especificar el dato que va a traer. Aquí le estamos especificando de dónde va a sacar los datos. Ahora aquí vamos a colocarle que me va a traer, o los datos deben ser igual de p.id, que la P recuerda que era para identificar la tabla de productoras, ID para traer los ID de las productoras, va a ser igual, como te dije, este ID productora se repite en nuestra tabla de series y la podemos verificar si vamos al final de la tabla y vemos que ahí está el ID productor. Aquí estuviera el nombre completo, sin embargo no se ve porque tengo la pantalla reducida, pero esa columna se llama ID productora, pero está en la base, en la tabla de la serie. Como está en la tabla de la serie, para nosotros acceder a esa columna de datos colocamos la S, que sería la tabla de la serie. Colocamos un punto y ponemos ID productora porque tiene el mismo nombre, ¿va? Pero estoy accediendo a dos datos que son iguales pero que están en dos tablas distintas, y esto es para verificar cuántas series tiene cada productora, más nada. Ahora, ¿qué viene? Agruparlo.
viene Group By. Y aquí, ¿por dónde lo vamos a agrupar? Lo vamos a agrupar por las series, por las productoras y por el país de origen. Entonces, bueno, esto es sencillamente para que me lo muestre completo. Como ya sabemos que esto es un agrupamiento sencillo, lo copiamos y lo pegamos. Y por último viene un Order By, para ordenar estos datos que vamos a seleccionar. Y le vamos a poner la serie o la productora con más series de primera. Y aquí ponemos cantidad series décimo, que esto ya, cantidad de series es la cantidad de series que tiene cada productora. Por ende, no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces, antes de yo ejecutar este código, voy a seleccionar un código que yo tengo aquí de guía para evitar errores. Y vemos que debería estar todo igual. Aquí aparece error porque hay un par de comillas doble de más. Ahora lo que viene es mostrar esto en la consola. Y como yo te dije que íbamos a importar pandas, pues debemos crear un data frame. Por eso importamos pandas. Entonces colocamos df, va a ser igual a p d, que sería panda, punto read sql query. Y esto es una función en Pandas para leer queries. ¿Y cómo lo lee? Le pasamos dos parámetros. La query, que sería de SQL, que la denominamos query también, con el mismo nombre. Una coma para separar el otro parámetro, que sería la conexión, que también se llama conexión, que es la conexión entre la base de datos. Lo demás es simplemente un print en pantalla para mostrar dicho data frame. Con algo especial, que le ponemos index false para que no nos muestre el index. Y toString para que se vea muchísimo más pequeño, mejor dicho. Y luego, así como creamos la conexión entre la base de datos, la debemos cerrar. Ahora, este es el código, vamos a ejecutarlo en la consola a ver qué sucede. Y aquí aparece el resultado, donde tenemos o podríamos interpretar estos datos de la siguiente manera. El reporte muestra que Cartoon Network lidera, porque Cartoon Network es la primera, que lidera de las productoras, tiene más series animadas, y Disney le sigue con 2, y Nickelodeon también comparte el mismo número de Disney, que son 2. DreamWorks ha producido una, y aquí viene lo importante, el estudio Ghibli aún no ha producido ninguna, y esto es para que utilizamos el left join, porque gracias al uso del left join incluimos también la productora que no tiene series o que no ha producido series. Ya, esto es para tomar decisiones basadas en datos y, por ejemplo, también hasta opinar. Yo puedo agarrar una base de datos, hacer un análisis y decir concretamente qué decisión se podría tomar en base a los datos que son reales. En este caso, los datos y las tablas que tenemos en nuestra base de datos son datos ficticios, o sea, nos faltan muchísimas cosas, son solamente para practicar el SQL, pero para eso se utiliza análisis de datos, para tomar decisiones basadas en datos. Ahora, vamos con la recapitulación. Primero, aprendiste el concepto de left join, luego el ejercicio fue un caso práctico para que veas para qué o cómo o en qué entorno se estaría utilizando el SQL. Luego hiciste lo básico de SQL para aplicarse en Python y luego creaste el query, específicamente utilizaste left join para ver cuántas series tenía cada productora y si es que tenían o si no tenían, como en el caso del estudio Ghibli, que tenía 0 series hechas en nuestra tabla y nuestra base de datos, y lo repito porque es muy importante, y luego lo mostramos en pantalla con un data frame de pandas. Ahora, ya aprendiste la teoría, ya la aplicaste con este pequeño ejemplo, solamente me toca agradecerte a ti y a mi familia, a ti por ver este video y a mi familia por apoyarme en este proyecto. Así que muchísimas gracias por ver este video.